En el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular el remapeo de valores de una lista con el objetivo de aplicarlo en el cálculo de la distancia de unos radios a un punto atractor y este tenga efecto sobre la escala de una geometría, por ejemplo. Vamos a comenzar. Añadimos el parámetro bifocals y creamos el primer elemento, que será un círculo. En el menú de curvas creamos la opción de círculo y controlaremos el radio a partir de un slider, por ejemplo de 10. Este será el primer elemento y vamos a repetir este elemento con la herramienta de Move para crear una fila de círculos. La geometría a repetir es el círculo y el desplazamiento será en la dirección del eje X para la primera fila. El cálculo de las distancias para el desplazamiento lo añadiremos en el input factor con una serie de valores y para eso crearemos precisamente una serie. Esta serie será a partir de el cálculo del radio multiplicado por 2 para que los círculos no se solapen, como en este caso. Así la distancia será el diámetro. Lo vamos a calcular con una multiplicación. Multiplication, cogemos el valor del radio multiplicado por un valor de texto que lo introduciremos con un panel de texto $2. Por lo tanto, el radio multiplicado por 2 es el diámetro y este será el valor del paso. Ya vemos que los círculos no se solapan aunque cambiemos el valor del radio. La cantidad podemos también incluir un slider de 10 para crear más o menos repeticiones. Ya tenemos el desplazamiento, vamos a crear las filas repetidas. Para eso usaremos un desplazamiento en el vector y, que lo haremos también con los valores de las series para que coincidan con las distancias entre círculos, y crearemos una lista cruzada de datos. Para esto usamos cross reference y tomaremos los datos de la primera lista, el resultado de la fila de círculos, y le aplicaremos a cada fila un nuevo desplazamiento a partir de los datos del vector i. Y esto será a partir de nuevo incorporar un parámetro de desplazamiento move a partir de la primera lista con el desplazamiento de la lista B. Y así tenemos las repeticiones como una matriz rectangular. El siguiente paso va a ser identificar la distancia a un punto del centro de cada uno de estos círculos. El punto lo podemos crear en rinoceros con la herramienta de punto y lo vamos a incorporar en un contenedor de puntos. En el menú de parámetros, contenedor de puntos, botón derecho, set one point y marcamos el elemento. Vamos entonces a calcular la distancia al centro de cada círculo desde este punto. El componente es distance, el punto es uno de los dos inputs y el otro input es el centro de los círculos. Para ello vamos a incorporar un componente que nos dé el centro. Puede ser el componente área. Pues las geometrías que vamos a calcular son las resultantes de la última repetición, geometría. Ya tenemos identificados todos los centros y a partir de aquí el centro de cada uno de ellos será el primer punto. Ya tenemos una lista de distancias, podemos comprobarlo con un panel doble barra y ponemos aquí el resultado de esta lista. Como observamos, las distancias tienen valores diferentes, 22, 34. Bien, pues vamos a convertir estos valores en factores de escala. Si lo hacemos con los valores actuales, los círculos pueden escalarse a unas dimensiones no controladas, así que vamos a remapear estos datos para que sean valores entre 0 y 1.
y así aplicaremos un factor de reducción donde el 1 sería el tamaño actual y 0 un valor pequeño. También hay que considerar que el 0 es un valor no admitido para escalar, así que el valor menor le daremos un 0 con algunos decimales, por ejemplo 0.001, ya que el 0 nos dará un error. Bien, pues vamos a crear a calcular primero para hacer el remapeado, que es el componente del remap, y veremos que necesita primero unos valores, que serán los que hemos obtenido inicialmente, y dos dominios, el dominio inicial y el dominio destino, que será valores, como hemos dicho, entre 0 y 1, y el dominio inicial serán el valor menor y el mayor de esta lista. Para conseguir ese dato utilizaremos un componente que se llama bounds. Este componente nos proporciona el valor menor y mayor de una lista. Conectamos distancias y conectamos a source. Vamos a comprobar exactamente qué es este dato, doble barra, y vemos que estos datos son el valor menor 20.09 y 147.85. Este será el origen de datos, y el target lo vamos a crear a partir de construir un dominio. Este dominio lo podemos crear con el componente construct domain. Bien, y este dominio puede ser fácilmente a partir de un slider que sea un valor 0.01 para que no sea un valor 0, y el valor final un panel con el valor 1, doble barra 1. Este dominio será el destino. Vamos a comprobar cuáles son estos datos de 0 a 1. Bien, pues este es el dominio destino, el target. El resultado, lo comprobaremos aquí, es una lista de valores idéntica en longitud a la anterior, pero que están entre el 0.01 y el 1, lo cual nos ha de servir para escalar estos círculos. Así vamos a proceder a añadir el componente scale, donde la geometría que vamos a escalar son las repeticiones. Ya vemos aquí las repeticiones en color verde. El punto de referencia de escalado, el centro, serán los centros de estas geometrías, que los hemos obtenido con el componente área. Ahora vemos diferentes círculos con el mismo centro, y el factor de mapeado será este dato de esta lista. Ahora vemos que los círculos tienen diferentes tamaños y se combinan con los círculos que habíamos creado anteriormente. Vamos a desactivar estos para ver el resultado correctamente en el componente move, botón derecho en el icono preview, y lo mismo en el resto de geometrías anteriores. En la primera fila, en el icono botón derecho preview, y en el círculo en el icono botón derecho preview. Ya tenemos aquí las repeticiones y el punto atractor que altera la dimensión del factor de escala en función de la proximidad a los diferentes centros. Si movemos este punto en rinoceros, vemos cómo afecta a la geometría. Para verlo de una forma más visual, podemos convertir esta geometría en superficies con el componente boundary. Conectamos esta geometría y vemos que queda rellena con una superficie. Incluso si queremos alterar el aspecto de este relleno en función de la distancia, podríamos añadir en display, en el menú de display, un custom preview donde la geometría la podemos pintar con un material que vaya desde un color a otro con el componente gradient. Y este gradient conectado al material nos cambia el aspecto. Vamos a utilizar una variación de grises con el gradient en la zona de color, botón derecho, seleccionamos en presets de blanco a gris, y lo único que nos falta es indicar cómo afecta este material a las geometrías en función de un valor de parámetro que es precisamente el valor del remapeado. Ahora vemos el resultado en diferentes tonos de gris en función de la proximidad al punto que al moverlo genera esta alteración de las dimensiones de los círculos.
Y este es el resultado y una de las aplicaciones del remapeado de valores.